que no adivinan este dibujo, ponemos esto por aquí, luego esto otro por acá, y mira nomás, Cochino degenerado. pues es Batman bola de puercos. El actor Vin Diesel abrió el hocico después de meses sin hacerlo, en esta ocasión para revelar que Marvel Studios está desarrollando una película de Groot, la cual tendrá como trama a este árbol parlante regresando a Planeta X, hogar de los Flora Colossi, especie la cual fue creada por un anciano del universo conocido como el Jardinero usando la gema del tiempo, por lo que seguramente esta no será una precuela como los cortos animados de Yo Soy Groot, sino estará ambientada en la actualidad, específicamente después de Guardianes de la Galaxia 3, donde vimos a este maje formando un nuevo equipo junto a Rocket, Adam Warlock, Fila, Kraglin, Blorp y Cosmo. Y no sé ustedes, pero si Marvel quiere yo podría escribir los guiones del personaje. Total, lo único que dice es yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Repentinamente Niantic decidió vender una de sus joyas más preciadas, o sea Pokémon Go, al estudio Scoopley, nada más y nada menos que por $3.500 millones, estudio el cual es dueño de otros videojuegos como Monopoly Go y Marvel Strike Force, noticia la cual, como era de esperarse, generó preocupación en quienes a la fecha siguen atrapando Pokés, que por cierto yo estoy entre ellos como todo un maestro Pokémon Eevee, tengo a todas las evoluciones de este animal en nivel 100, pero Scoopley tranquilizó a todos diciendo que mantendrán al equipo de Niantic tal cual estaba, ni un solo trabajador será despedido y por lo tanto no se notará el cambio, también que seguirán haciendo eventos masivos y por último que añadirán nuevas herramientas llamativas. Y ojo, por más que este juego esté a punto de cumplir 9 años desde que se lanzó, sigue generando ganancias de aproximadamente $1.000 millones al año, mientras que mensualmente tiene un promedio de 30 millones de jugadores activos. No todos son jugadores legales, sino alguno que otro fly, pero de que son 30 millones, son 30 millones. Eso es trampa. Dicen las malas lenguas que ya está en desarrollo la segunda temporada de Hawkeye, la cual tendrá un tono similar a las películas de Duro de Matar, en las cuales este policía calvo se enfrenta a maleantes criminales y terroristas, específicamente con nuestros protas atrapados en medio de una guerra rompiéndole el hocico a todo el que se le pone enfrente en épocas navideñas. Pero ojo, el detalle más interesante que mencionan es que así como WandaVision, Doctor Strange 2 y Agatha All Along forman una trilogía, la temporada 1 de Daredevil Born Again, la temporada 2 de Hawkeye y la temporada 2 de Daredevil formarán otra trilogía, lo cual tiene sentido ya que la ley antivigilante de Wilson Fisk afectará a todo héroe callejero como Kate, mi reina, mi esposa Bishop, y como el UCM es un universo interconectado, obviamente habrá repercusión en toda la sección callejera que se ambienta en Nueva York. Pero otro detalle igual de tocho es que el villano de esta segunda temporada será el mismísimo Barney Barton, a quien en los cómics también se le conoce como Trickshot, es hermano mayor de Clint Barton, murió durante una misión sacrificándose para salvar a los Avengers, pero fue resucitado y manipulado por Barón Zemo para volverse en contra de su propio hermano, y por último se unió a los Dark Avengers de Norman Osborn. La cuestión es que como en los flashbacks de la infancia de Clint en la primera temporada nunca vimos nada sobre Barney, bien podrían manejar que sus papás se separaron cuando apenas eran unos niños, donde Clint se quedó con Edith Barton mientras que Barney se quedó con su papá, quien en el UCM no ha sido visto, pero gracias a los cómics sabemos que es un alcohólico llamado Harold. Ahora vertamos más de este líquido en nuestros cuerpos. A tan solo días del estreno del live action de Blancanieves, se ha revelado que la premier mundial no tendrá la presencia de ningún medio de comunicación, sino solamente fotógrafos y el equipo de comunicación interno de Disney. No especifican la razón, pero sí o sí debe estar relacionado con las polémicas de las protagonistas por comentarios que hicieron en el pasado, que en el caso de Rachel Zegler dijo que en la película original el príncipe era un acosador, ya que Blancanieves ni lo conocía bien cuando este la besó, y también porque en esta versión de la película Blancanieves no será una damisela en peligro, sino será toda una líder que no necesita de ningún hombre para ser feliz. Y en cuanto a Gal Gadot por haber apoyado públicamente a Israel en la guerra contra Palestina, específicamente diciendo que Israel merece vivir como una nación libre y segura y que espera que la hostilidad termine pronto, solo que como no mencionó en absoluto a Palestina la acusaron de ser imparcial, y peor aún cuando meses después hizo un evento para recaudar fondos para los israelíes afectados, pero en cuanto a los palestinos una vez más se la sudó entera, tanto que hasta un grupo de haters hicieron campaña para boicotear Blancanieves, lo cual explica por qué Disney está tomando medidas para que nadie entreviste a
las actrices en la alfombra roja, ya que por abrir el hocico de más su película está en peligro y evitarán a toda costa que la vuelvan a cajetear. Cágala, cabrón, y te mato. Y ahora sí, la noticia estelar. Oficialmente han confirmado que la actriz Sadie Sink protagonizará Spider-Man 4 junto a Tom Holland. Sí, escucharon bien, protagonizará Spider-Man 4, o sea, nada de que tendrá un simple cameo pedorro. Minita, la cual tiene 22 años y ha aparecido en proyectos como Stranger Things, La Ballena y La Querida Zoe, fuente la cual mencionó que de momento no se sabe qué papel interpretará, pero como desde hace semanas salió a la luz el rumor de que ella es la opción principal de Marvel para interpretar a Jean Grey, se tiene la teoría de que Marvel aprovechará que esta película estará ambientada en Battleworld para introducir a los mutantes desde ya, lo cual tiene sentido ya que Marvel acostumbra a dejar pistas de sus próximos proyectos, como fue el caso de Loki en esta escena de Avengers Endgame, quien en su momento nadie se imaginó que esto no solo desencadenaría en su propia serie para Disney Plus, sino que esta sería la base de la saga del multiverso, o sea que en resumen tendremos los primeros indicios de la saga mutante desde Spider-Man 4. Mutantes y orgullosos. Pero esperen, esta fuente a su vez menciona que como aún no es 100% un hecho que sí interpretará a Jean Grey, también existe una pequeña posibilidad de que interprete a Mary Jane, la cual sí o sí tendría que ser una variante de otra dimensión, ya que en Tierra 616 del UCM ya tenemos a una MJ, a pesar de que ella no es Mary Jane como tal sino Michelle Jones, lo cual también tendría sentido si consideramos la noticia de que Zendaya tendrá un papel muy reducido en esta película por temas de agenda como el rodaje de la Odisea de Christopher Nolan, y a Marvel no le quedó de otra más que aplicarla de un alma por un alma, o sea una MJ por otra MJ, por lo que seguramente muchos estarán tranquilos de que no se pasarán por el sisirisco el hechizo de Doctor Strange, pero si les soy honesto, por más que a Sadie Sink le quede como anillo al dedo el papel de Mary Jane, para este punto del UCM prefiero 1000 veces que interprete a Jean Grey, no solo porque este personaje también le queda perfecto, sino porque tiene la edad ideal para quedarse en el UCM hasta los 90 años. ¡Hasta los 90 años! Solo que por la misma razón tambor salieron a la luz otras opciones menos probables de a quién podría interpretar. La primera es Felicia Hardy, también conocida como Black Cat, quien en los cómics es una ladrona candente que durante uno de sus robos se encontró con Spider-Man, trepamuros el cual en un principio intentó detenerla, pero al final terminó abollándole la cajuela. Y el segundo es Angelica Jones, también conocida como Firestar, mutante la cual en los cómics tiene la habilidad de generar microondas de calor, la cual en los cómics no se relaciona prácticamente en nada con Spider-Man, pero sí en la serie animada Spider-Man and His Amazing Friends, donde formaban un trío heroico junto a Iceman, en la cual dan a entender que sienten cosquillitas el uno por el otro aunque nunca llegan a salir como tal. Luego otra opción muy poco probable es que interpretará a la hija de Peter Parker, May Parker, cuya variante más interesante es la de Tierra 982, donde también es conocida como Spider-Girl, pero por cuestión de derechos dudo mucho que Sony Pictures le permita a Marvel que uno de sus personajes más tochos aparezca en el UCM, a pesar de que ellos también ganarán billullos con esta película. Y en cuanto a la última opción de a quién podría interpretar es a una nueva variante de la tía May, ya que cada que sale una nueva versión de este personaje es más joven y candente. Abuelita, ven a mí, abuelita. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a quién crees que interpretará a Sadie Sink. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 sandarianos en el canal. Y saludos para Germán Espino, Sandrix, Facundo Tapia, Hero Asencios, Burger G5, Cescobar Bravo, Nilber que dice: Killer, ¿cómo que agachaste a tu prima? Oye, está delicioso, pero no lo hagas. Y Víctor Eduardo que dice: Killer, eres el dios de los resúmenes. Que todos los dioses se reúnan aquí. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de sándwich, te daré corazón.